Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias de la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santa Anita de la capital, y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el doctor Rodolfo Casillas, investigador de Flaxo México, sobre el tema de la inmigración y la violencia en México. Doctor, díganos, hay un subregistro. Los datos que se tienen hasta hoy, ustedes los han logrado más sobre la base testimonial, entiendo. Así es. Es un subregistro porque como son actividades delictivas, los registros que se tienen son parciales. Tanto los que a través de la red de albergues humanitarios que atienden a migrantes, como los testimonios que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos capta de manera directa, o las otras instancias de la movilidad humana de la Iglesia Católica también van suministrando información parcial. Independientemente de que son parciales, ya son significativos del gran problema de la delincuencia, porque estamos hablando de un estimado de 1.600 secuestros por mes, que no es una cifra menor ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Usted cree que ese dato puede ser superior? Así es, así es. De hecho, cuando nosotros analizábamos la información, veíamos algunos casos en donde los testimonios eran endebles como para poder precisar una cifra mayor, pero eran indicativos de este proceso de una mayor magnitud. Claro, hablemos del modus operandi del secuestro. ¿Cómo es que quienes organizan este tipo de actividades ilícitas en México? ¿Son personas aisladas? ¿Están vinculados? ¿Tienen una estructura organizada? ¿Está de por medio el narcotráfico? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado justamente es que las zonas compartidas entre el crimen organizado que se dedica al narcotráfico, ¿no?, con la actividad emergente de secuestros de migrantes, es una zona compartida creciente, porque han encontrado que la organización territorial o el monitoreo que ellos tienen a lo largo del país les permite no solo dedicarse a una actividad, sino también dedicar parte de sus miembros o de su organización a esta otra actividad de los secuestros. ¿En dónde ocurren fundamentalmente los secuestros? Bueno, fundamentalmente en las vías del tren, que es un lugar por excelencia, porque ahí es donde los migrantes de manera natural se agrupan de manera masiva, y es entonces cuando ellos empiezan ahí, desde ese momento, a preseleccionar a quienes van a ser objeto de secuestro. El otro lugar son las casas de los migrantes, porque también ahí encuentran que los migrantes llegan solos, y entonces son los dos lugares por excelencia, en las inmediaciones del tren o en los albergues humanitarios. Pero ¿cómo pueden saber estas personas que cometen el secuestro quiénes son, quién se convierte en una víctima potencial? Porque ahí pasan cientos de miles de personas hacia Estados Unidos, y no necesariamente todos van con dinero o tienen un familiar del otro lado. Algunos se improvisan y se van solo con unos $10, $20 en la bolsa. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden precisar? O sea, ¿tienen una red de inteligencia? ¿Cómo opera eso? Digamos que tienen su infantería, que en muchas ocasiones también son migrantes, y estos, aprovechando que hay tiempos muertos en que los migrantes están esperando en las vías del tren a que se mueva el tren, o están descansando en las casas, en los albergues, esta infantería hace el trabajo de empezar a platicar con los migrantes, y ahí empiezan a preseleccionar a aquellos que sí son víctimas de los que no son. En el caso del tren, rápidamente entran en comunicación, preguntan, ¿tienes familiares, tienes amigos, tienes destino? Y esos elementos son suficientes como para decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas al vagón 5? ¿no?
y ahí vamos a ir y nos ayudamos, y después cuando se mueve el tren y lo paran, Claro. los secuestradores ya no van a todo el convoy, van directamente al vagón 5, Sí, porque ahí están ya los preseleccionados. Bueno, debo hacer una pausa. Al regreso me dice usted quiénes son los más afectados con este tipo de prácticas, si son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos o nicaragüenses. Vamos a la pausa y ya volvemos.